Muy buenas noches. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos salir por este medio y poder compartir lo que el Señor nos ha dado en este tiempo y darle la bienvenida aquí al amigo Pastor Dante. Bienvenido a la trinchera. Dios te bendiga, mi amado hermano, pastor, apóstol. Dios bendiga tu vida. La verdad que es lindo estar nuevamente aquí compartiendo este escenario, digamos. La verdad que es una bendición, una bendición. Y bueno, a la expectativa de lo que va a ser esta noche, esta transmisión en vivo, que la hemos promocionado, le he dicho a cuánta persona he encontrado. Vamos a hacer, así que hay mucha gente expectante. Amén. Esperamos ser de bendición. Cuando yo digo de bendición, que las palabras que podamos dar desde este lugar a cada uno en este proceso, porque hay personas en las cuales conocen de la palabra, conocen al Señor. Yo tengo por ahí un poco una disyuntiva entre el que conoce la palabra y conoce al Señor, pues muchos conocen la palabra pero no conocen al Señor. Entonces, bueno, de poder ser de ayuda, ¿sí?, a todos aquellos en los cuales en esta noche están viendo este programa, que es La Trinchera. ¿Por qué La Trinchera, no? La trinchera porque, bueno, creo que como dice el apóstol Pablo, militamos, somos soldados, soldados de Jesucristo. Bueno, y cuando uno está atrincherado está en la batalla, ¿sí? Amén. Esperando que venga el enemigo y, ¿no es cierto?, también para atacar al enemigo. Así que bueno, hoy estamos en un tiempo muy sumamente profético. Y bueno, te he invitado para que en esto, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, a través seguramente de la página del Facebook, la pueda hacer, sí o no, por los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Seguro. Yo creo que para aquellos que están ahí conectados y que seguramente vamos a estar hablando, dialogando acá con el apóstol, y sacándonos y seguramente proyectando a través de lo que dice ahí el título que usted seguramente está viendo arriba de su pantalla, lo que usted está viendo desde la trinchera, desde este lugar, desde un lugar de exposición, tratar de traer un poco más de luz y de revelación a lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo, porque es lo que nos está mostrando. Así que bueno, estamos aquí. Yo estoy a disposición. Hoy estoy como invitado, ya en otra época estuviste como invitado mío, así que... Yo, viste que por ahí escuchamos a los presidentes y cuando se dice estamos en guerra. Sí. Bueno, ellos plantean el escenario con el tema del coronavirus y todas estas cosas que ya está bastante nombrado. Estamos en guerra, es un enemigo en la cual... es un enemigo como el enemigo que tienen los cristianos, ¿no? Sí. Que no se ve, está presente, no se ve. Claro, porque el enemigo invisible, es un enemigo invisible, en los cuales dicen que aquellos que conocen un poco más de estas cosas, altamente contagioso, y bueno, por eso también el hecho de estar atrincherado. Vos sabés que la trinchera se usó mucho más y fue más eficaz en la Primera Guerra Mundial, más que en la Segunda. Pero en la Primera Guerra Mundial tenía una connotación muy fuerte bélicamente, porque posicionaba a pocos metros el enemigo o el rival a atacar. Lo tenía ahí, a pocos metros, tampoco era kilómetros, era pocos metros. Y las posiciones, y ahí habitaban en ese lugar, y ahí se planificaba y ahí ocurrían vidas y había una convivencia desde ese lugar. ¿Qué es lo que me pasa a mí con esto? Y que por ahí, desde que me dijiste lo que iba a ser el logo de esta transmisión en vivo, desde la trinchera, se me hace a mí que nos estamos preparando porque estamos ahí, esos focos que ponen,
Binoculares que se ponían así a lo lejos y que uno está ahí expectante, qué es lo que está por pasar, qué es lo que está ahí, qué es lo que se desde un lugar de posición estratégica. Se me ocurre a mí, pero me parece que es por ahí donde lo que está pasando, y es algo tan raro, lo conversábamos inclusive y lo hacemos partícipe a la gente, es algo tan raro de lo que está pasando, pero también a su vez, aquellos que estamos en las cosas del Señor y apelando al Espíritu Santo, estamos viendo algo que es tremendo, lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo y cómo está movilizando su ejército. Amén, sí, así. Cómo lo está movilizando, hay una cosa extraordinaria de cómo se está moviendo todo. Quiero tomar una palabra de las que he buscado para que vos podás darle un perfil a esto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:8, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? A ver, ¿cuál es la pregunta que tengo? El apóstol Pablo, si la trompeta, hablamos trompeta, shofar, ¿no es cierto? Porque el shofar tiene varios toques, varias connotaciones, que una de las tantas que tiene es el llamado a la guerra. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese llamado a la guerra que tiene el shofar, si el shofar sonara incierto, como decir, está sonando el shofar, pero como eso es la voz de Dios, el shofar, y tenés, ¿no es cierto?, un toque para adoración, otro toque para humillación, otro toque para el llamado a la batalla. Entonces, la pregunta mía es esta, ¿sí? La iglesia de Jesucristo, ¿sí? En este trompeta de Dios, en este tiempo estará representando la trompeta de Dios, estar dando el mismo mensaje para que no haya incertidumbre, porque la palabra incierta habla de incertidumbre. Claro. Claro, porque hay algo que por ahí por eso tenemos que apelar firmemente a lo que es apelar al Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que pasa? La incertidumbre, o vivir en la incertidumbre, es vivir en una situación donde no sabes qué hacer, si compro o no compro, si hay una sensación y a veces se vive y se lo vive en la gente que no sabe cómo va a seguir estas cosas. Ayudan también los medios por ahí los medios informativos que traen como una especie de caos inclusive. Entonces aquel que está parado, vamos a decir, supuestamente en la roca, ¿tendría que vivir en la incertidumbre de lo que va a pasar? Yo creo que no. Me parece a mí. No tendría que vivir en esa incertidumbre. Pero evidentemente ese sonido de trompeta en los cuales dice ahí, esa sensación de incertidumbre, de incierto, de no saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también hay un plan de parte de Dios, no está hecho al azar, para que estas cosas se sean develadas y reveladas verdaderamente a aquellos que están prestando atención. Me parece que la situación es que hay que tratar de entrar a entender mucho más de lo que Dios está hablando en este tiempo, a entrar a escuchar la voz del Espíritu Santo, para que a través de la voz del Espíritu Santo nosotros podamos estar no en una sensación de incertidumbre, sino que podamos estar como atalaya, dándonos cuenta, porque la atalaya que está allá arriba se da cuenta de lo que está pasando. Pero aquellas personas que están, hace poco o el año pasado, se nos decía que era bueno vivir en incertidumbre, porque era una sensación de que no sabía. Entonces vos decís, una persona que quiere invertir en algo, ¿cómo va a invertir si no sabe si va a ganar o va a perder? Entonces está en esa situación. Hay gente que cree que todo esto que está pasando va a terminar de la peor.
gente está con miedo, se denuncian. Se denuncia a la gente. Uno pensaba, pero ¿cómo se puede decir? Se denuncia. Si hay un grupito, ya hay un vecino que ya está alertando a alguien, diciéndole ahí en esa casa. Entonces, todo este tipo de caos que se está generando y que esta movida que se está viendo, yo también pienso que también esto es importante esa insensibilidad. Hemos visto pasó ayer el domingo un caso que yo no lo pude ver, pero sí mi hijo y mi nieto pudieron observar a través del Facebook que una jovencita llegaba con su esposo de Buenos Aires y bueno, no la querían dejar pasar, la tuvieron varias horas en la ruta allí y al marido lo querían que se volviera nuevamente a Buenos Aires. Claro. Y él dice, no tengo dinero, no tengo esto, como no sé cómo pueda, pero acá volvete. O sea que, yo no sé si la palabra justa o correcta, medio que el canibalismo, las personas en caníbales, en depredadores, en no importarle esto. Cuando el día domingo yo lo comenté en la reunión de la iglesia, que fue, uno ha sido movido en compasión muchas veces cuando ves un paralítico, ves a alguien, ¿no es cierto?, en lo cual decís, ¿cómo puede ser esta persona esté pasando así o esté así? Y por ahí te moves en compasión. Pero a mí me ocurrió algo, moverme en compasión de una persona en el cual a nosotros nos suministra la leche. Todos los domingos nos trae la leche para nosotros, para los nietos, nos suministra la leche, todas esas cosas. Y el día domingo me dice, yo creo posiblemente si este último domingo en el cual voy a traerle leche. Le digo, ¿por qué? Le digo, es que no puedo alimentar, dice, los animales. Dice, con el dinero que yo gano no me alcanza, yo ya no puedo comprar, ya no me alcanza más nada. Y creo que voy a vender todo. Y me moví con compasión. Porque ese hombre vende los animales. Sí. Después se come la plata de los animales. Claro. Que vende. Él tiene un vehículo, después irá por el vehículo y después cómo queda. Entonces, y por eso digo yo, la iglesia estará siendo la voz, la trompeta de Dios que está hablando en este tiempo lo justo, porque el poder de destrucción que está realmente con algunos, sino con todo, un poder de destrucción hay, en el cual a mí me llamó poderosamente la atención este hombre cuando dijo, y me movió, vuelvo a decir, en compasión, y dije, cuando entré, dije, Señor mío. Entonces dije, a ver, por decir, vos sos apóstol, sos profeta, sos evangelista, sos esto, pero ¿de quién somos? ¿Somos apóstoles de una congregación o somos apóstoles del Señor? Que claro, no solamente tenemos que ver, o pastores, lo que sea, ver simplemente por nuestra congregación, sino por aquellos que aún todavía no han entrado en el reino de Dios. Señor, pararlos en la batalla, porque sabemos que esto es netamente espiritual. Claro. La destrucción es espiritual, porque la gente se entra a desganar espiritualmente. Este hombre sano, por donde lo vea, pero desmoralizado totalmente, que después eso le puede llegar a ocurrir, que le puede generar una depresión, y esa depresión una enfermedad. Claro, porque por ejemplo, en la Edad Media ha habido varias pandemias a través de la historia. Pero, por ejemplo, pandemias anteriores, una de las causas que provocaba todo esto era la ignorancia de no saber con qué se estaban, o sea, con qué... ¿Cuál es el enemigo? Claro, o sea, no había información, no había manera, los contagios se hacían en masa. La peste negra, no sé, dicen que se llevó 100 y pico de millones de personas en aquella época. La gente no sabía qué hacer, no sabía qué es lo que lo generaba. Pero hoy es distinto. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. Hoy es distinto. Porque hoy nosotros tenemos todos los medios visuales, radiales, televisivos, hay un montón, a las redes sociales, al instante. Y por ejemplo, esta tarde la explosión ahí en Beirut, al instante, a los 3 minutos ya estaba saliendo en cadena
mundial de lo que había ocurrido ahí en ese lugar. Entonces tenemos información. ¿Qué es lo que pasa con esa información? Y es lo que le pasa a la iglesia. Fíjate vos dónde te lo llevo. Porque toda esa información que se sabe, la gente tiene que saber que se tiene que usar barbijo, tiene que saber que tiene que lavarse las manos, tiene que saber que los contactos tienen que ser lo más mínimo posible, porque eso está provocando, según aquellos que entiendan de esta cosa. Entonces la gente está llena de esta información. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué la gente se provoca o por ejemplo, se mueve alguien de otra provincia a la otra sabiendo que puede traer en sí mismo algo letal que no es tan solo para el vecino, sino para sus propios hijos, para su propia familia? Le trae algo que es sumamente contagioso. No sabe qué hacer con esa información. Lo mismo pasa en la iglesia. La gente tiene la palabra del Señor. La Biblia dice en Efesios que todos los ministerios fueron dados a los santos, provistos para que ellos se educaran, crecieran y usaran la acción para llenar el mundo con la palabra del Señor, efectivamente, con la palabra. Ahora, todas esas cosas que nosotros sabemos, los ministerios, los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, todos durante un montón de años venimos hablando ¿pero qué pasa? Que esa información, por eso es que es bueno eso que decir, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Claro, porque estamos hablando de que la palabra incierta en las cuales se está refiriendo, o sea, el apóstol Pablo, sí. El apóstol Pablo está dando a entender. Dice, nosotros tenemos a la mano, tenemos una palabra, la palabra ha sido predicada, ha sido... pero ¿por qué no dar el resultado que tendría que tener? ¿Por qué no tiene ese resultado que... Estamos hablando que sí tiene resultado, vamos a ponerlo en este plano. La gente está llena de información, pero está embobada de esa información. Y es fuerte porque la iglesia también le está pasando. Está llena de información, pero está embobada también con esa información. Porque cuando vos querés que esas personas, como estamos viviendo, este escenario que se ha decorado el lugar para poder hacer la transmisión en directo, se adecuó, se preparó. El lema es un estado de guerra desde la trinchera, venimos y estamos hablando de eso. Ahora, estamos hablando de guerra, y la guerra significa que tenés que prepararte, la guerra significa que tenés que estar atento, la guerra significa que tienen que estar los retenes. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar, que eran cuando nos tocaba hacer retenes, que era un grupo especializado, o sea, un grupo que apartaban aquella gente, el sargento, aquel que estuviera de guardia en ese día, y vos tenías que acostarte al pendiente, y cuando venían a mitad de la noche que hacían los simulacros, tipo 2, 3 de la mañana, tocaban el silbato, te decían ellos que uno tenía que pegar el salto, en el aire tenías que ponerte la chaquetilla y bajar por el pantalón y caer sobre los bolsegos, y en el instante tomar el fusil y estar formado afuera. Tenía que 2 minutos. En 2 minutos tenías que hacer ese proceso. Yo me acuerdo que dormía en la tercera cucheta allá arriba a lo largo y tenías que largarte. Entonces, cuando uno tenía la experiencia por ahí de este tipo de cosas, y que cuando te hablan de la guerra y la gente ignora qué es la guerra, con qué nos estamos enfrentando, yo doy gracias a Dios por aquellos valientes que siguen predicando el Evangelio, aquellos hombres y mujeres que no se han quedado, que siguen de una manera u otra, siguen estando, que siguen concurriendo a las reuniones mientras puedan estar yendo, que pueden estar, porque va a llegar un momento, como hablaba yo el otro día en mi congregación, que aprovecháramos todos los momentos, porque
puede venir algún momento que nos van a decir, mire, por este momento o por este tiempo o este lapso de tiempo no se congrega. Entonces también está esa situación. Por eso yo creo que cuando hablamos antes no había información, hoy hay información. Ahora, ¿qué hacemos con la información? ¿Qué se hace? Esta palabra que está, si la tenemos que desmenuzar, la tenemos que proyectar. El apóstol Pablo no hablaba como hablábamos nosotros. El apóstol Pablo hablaba desde un lugar en los cuales muchos de nosotros ni siquiera la hemos vivido. Él la vivía desde otro lugar. Mayormente casi todas sus epístolas, sus cartas, fueron escritas desde un lugar privado de la libertad. Sin embargo, el hombre decía, yo estoy privado aquí, pero la realidad es que no estoy privado. Y es una secuencia. Disculpe. No. Usted fue invitado para esto y sé, como yo le decía, no sé si a mi esposa le comentaba, que en cual le admiro, porque yo hay cosas en las cuales claro. Usted conoce un poco de política. Sí. Si sabe si es de izquierda, de derecha, centro izquierda, centro derecha. Usted, claro, yo eso me ha gustado. Sí, yo admiro. Entonces yo por ahí dice, no, este es más centro izquierda, más centro derecha, más esto. Digo, claro, no sabes si está por la línea de claro, centro, exactamente. si va por win claro, izquierdo. Para mí derecho. los políticos por ahí, la bolsa claro. y son todos medio parecidos. Pero por eso lo invito a usted porque en todo esto, lo que está sucediendo, creo que también hay una connotación política claro, mundial. Porque se está estableciendo un nuevo orden. Nosotros debemos entender que se está estableciendo un nuevo orden. Y nosotros como iglesia debemos entender en el tiempo que estamos viviendo. En el tiempo que estamos viviendo es una... Por ejemplo, el sábado 1 de agosto. ¿Qué es lo que tiene agosto, por general? ¿Qué es lo que tiene que ocurre todos los años? Es un tiempo de cambio. ¿Por qué nos damos cuenta que es un tiempo de cambio? Porque, por ejemplo, nos levantamos que progresivamente, a medida que iban pasando las horas, nos invadió un viento que si nos agarraba mal, no a mí, ¿viste? Pero qué sé yo, menos kilos, se lo llevaba. ¿Es o no es? El viento. Entonces, eso se le volaba el diario y no lo encontraba más. No lo encontraba más. Está hablando de que la transformación, la naturaleza se está preparando porque lo que va a venir va a ser la primavera, va a venir el brote, y todo, pero en la transición nosotros debemos darnos cuenta que tenemos que aguantarnos los vientos, los cambios bruscos de temperatura. Pues si no, es un diazo y ya están diciendo que para el jueves va a ser vuelta otra vez la vaca de... Ahora, nosotros como iglesia debemos darnos cuenta que han pasado 2000 años y en 2000 años han pasado un montón de cosas. Momento de oscurantismo, momento de exaltación, después tenemos el avivamiento en el 900 con la iglesia que rebrota nuevamente y que nace lo que es denominada la iglesia pentecostal y el avivamiento y que viene un montón de transformaciones. Nosotros debemos tratar de entender y de que el Señor nos ilumine en cierta manera para poder entender cuál es ese tiempo. Yo siempre hago... hay gente que se me enoja con esto porque por ahí yo traigo, yo digo que el mejor espejo que tengo yo sucedió del 36 al 45. El mejor espejo de lo que fue la transformación de un pueblo judío, de cómo vino el nazismo, tomó lugar y cómo fue ganando lugar para que fuese después un exterminio. Y empezó paulatinamente. Te toco acá, cierran acá, cierro allá, entraron a prohibir esto, y después entró toda una transformación que la sabemos y que la historia hasta el día de hoy sabemos lo que pasó, el holocausto y todo eso. Nosotros debemos tratar de entender cuál es este viento, porque esto que está pasándole al mundo entero, porque nosotros, yo digo, no podemos ser tan vanidosos
de creer que esto es por causa de la iglesia evangélica. No, de ninguna manera, no. Esto es mucho mayor, porque se está girando, el mundo se está acomodando para el nuevo orden. Ahora, si nosotros hilamos finito, ¿cuál será el nuevo orden que va a venir a establecerse? Claro, ¿por qué? Porque la razón, volviéndolo, por ahí tomamos las bases de la Escritura. Esto está escrito. Claro. Y se tiene que acomodar. Yo en el mensaje que daba el día domingo en la congregación, decía, Judas entregó a Cristo, pero no porque, o sea, es decir, se le ocurrió a Judas o diablo. No, ya estaba escrito que había uno que lo iba a entregar, sea Judas, sea Juan, sea Pedro, sea quien sea, uno lo iba a entregar. Entonces ya Dios tenía, o sea, es decir, lo que está ocurriendo más allá, hay parte de las tinieblas en las cuales también están tomando su posición. Claro. Por eso, como decía, tenemos que leer la palabra. Daniel decía, él leyó la palabra y cuando leyó la palabra se dio cuenta que era un tiempo en donde él tenía que entrar en oración y en ayuno, y quizás estaba todo viva la pepa y los otros le habrán dicho, no, porque acá dice la palabra y esto se va a cumplir, lo dijo el profeta Jeremías de los 70 años. Claro, y la transición y la transformación que ellos vivieron en ese momento, ¿quién salió airioso de todo esto? Daniel. La historia sigue hablando de Daniel porque se paró en el lugar que se tenía que parar. Ahora, si nosotros en el libro de los Hechos, por ejemplo, no ha sido cerrado, nosotros queremos ser protagonistas de ese libro, como tantos otros que ya han pasado. Nosotros debemos tener en cuenta que la iglesia está fundamentada también por la sangre de los mártires, gente que apostó a esto, que dio su vida y que camina sobre esta guerra contra, porque la entendieron, supieron, miraron más allá, no se quedaron con tan solo creer que era su propia salvación, sino que su salvación era parte para poder salvar a muchos. Ahora, esta información, por ahí cala en esto, la información, hay mucha gente que está muy llena de información, pero poca de revelación. Poca, no. Tú fuiste movido en misericordia, ¿cómo dijiste hace rato? Misericordia, sí. Sobre compasión sobre aquella persona. Tenés también el hecho de que ese mover, ese sentir, ¿lo siente otra gente? Sí, seguramente. Uno encuentra ONG, encuentra un montón de gente que alivia el hambre de mucha gente, que ayuda a distintas... Hay un montón de organizaciones. Hay padres que yo conocí hace muchos años, un hombre que, la verdad que él en lo privado, después descubrí que él era fundador de una fundación para chicos Down. Sí, yo le digo, pero ¿por qué estás metido vos en estas cosas? Le digo, dice, porque yo tengo un hijo. Y yo cuando quise tener, no había nadie. Entonces yo me entré a mover y entré a buscar información y a través de esa información me llevó a esto. Y hoy no tan solo ayudo a mi hijo, ayudo a un montón de personas, a padres. Y lo encontramos también en gente, de acá nomás, Río Cuarto tiene un lugar donde las mujeres pueden pasar, aquella que no tiene lugar para cuando va a tener su chico, hay un lugar acá. Ahora, ¿a quién le nació? A alguien que le pasó. Entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio? Porque vos tenés vos viste la gloria de Dios, la viste reflejada en aquella situación que te pasó cuando eras más joven, ustedes como matrimonio, te llevó y descubriste algo que vos te era no conocido, te movió. Entonces, después que pasaste todas estas cosas y el Señor te llamó al ministerio, más allá de los altos y bajos que pueda haber tenido cualquier persona, esto no te lo guardaste. Lo seguiste para adelante, porque el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros.
Entonces también a uno que, por ejemplo, moví familia, moví un montón de cosas en aquella época, ya va a ser son 20 años acá en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué nos movió a nosotros? Nos movió a algo que era lo que teníamos, queríamos. ¿Crees que, a ver, la iglesia, o sea, crees que el reino, no voy a hablar de la iglesia, que el reino de los cielos necesita más obreros como Jesús dice que vio a la multitud y tuvo compasión de ellos y dijo, cuando oré al Padre de la mies que envíe obrero a la mies? ¿Crees que, por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, la mucha información, como vos decís, y la poca revelación, a veces, muchas veces nos lleva a querer, ¿no es cierto?, ser profeta, ser apóstol, ser esto, ¿no? Y no realmente ser un obrero, ¿no?, de la viña del Señor, porque yo me he encontrado con casos en los cuales vos te das cuenta que la persona que, entre comillas, recibe un título, ¿sí? Sí. No se ve como para el servicio, sino muchos se ven como para que le sirvan. Claro. ¿No? Entonces, y no se ven como dijo Jesús, el que queda o el que es mayor pasará. Entonces, esas cosas por ahí, a veces por ahí, es como que se ha llenado de títulos, si se puede decir, pero no de obreros, ¿puede ser eso? Claro, porque también, bueno, vos tocaste recién a Judas. Una de las cosas que Judas, según lo que se describe, Judas le quiso hacer un favor a Jesús. ¿Cómo se explica? Porque Judas en su mente, en lo que él pensaba, Judas tenía esta cuestión de que era algo. O sea, él estuvo 3 años o 2 años, el tiempo que haya transcurrido como discípulo, nunca llegó a entender verdaderamente cuál era el propósito de Jesús en esta tierra. No lo entendió. Por eso es que cuando él va, él cree que Jesús después iba a salir como tal vez tal vez si nosotros habríamos estado en ese tiempo, habríamos pensado lo mismo. Pensamos que nos iba a librar de la opresión, acordémonos que en el contexto histórico de la época en los cuales Jesús aparece en escena físicamente, ¿quiénes eran en esa tierra de Palestina? Los romanos. ¿Quiénes eran los romanos en aquella época? Eran los que tenían prácticamente todo el mundo para ellos. Ellos eran los que habían conquistado. Entonces, a todo pueblo que llegaban, a todo pueblo oprimían, y lo oprimían a través de los impuestos, a través de la mano dura, pero no le quitaban sus cosas, sus creencias. A ellos no les interesaba eso. ¿Qué es lo que les interesaba? Yo creo que cuando él cree que Jesús iba a explotar, iba a ser como Superman y que iba a degollar a todos, le iba a cortar la cabeza al Sanedrín, a Pilato y a quien se equivocó. Cuando él se da cuenta que Jesús no iba a hacer nada de eso que él creía que iba a hacer, es ahí donde es atormentado este hombre. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. Ahí es donde viene el tormento de este hombre. Por eso que también vemos dentro de los ministerios gente que quiere ganar yo casualmente anoche escuchaba a alguien que decía, pero vos sabés que tenía 2 meses de y ya se fue y se hizo apartar como pastor. Entonces al final no sabe, dice él, bueno, pero dejó el tendal en otro lado porque no entendió lo que él creyó que era tener un carnet, no sé para qué por ahí le serviría, pero no sé, y un lugar donde él oficiar servicio. Y la realidad es que va mucho más allá de esto. No es tan solo tener algo o tener un lugar para decir algo reunión. Esto va mucho más allá. Entonces,
tienen equivocada la información. A Judas le pasó y le pasa a mucha gente, tiene equivocada la información. Cree que esto que hacemos nosotros es para otros fines. Y no hablemos de aquellos que buscan ganancias deshonestas, eso es otra cosa. Sí, podríamos hablar, es para otro programa, no lo vamos a tocar. Pero tiene que ver mucho con eso. Y de lo que verdaderamente Dios quiere. Porque si no, la gente, las personas terminan ahí confundidas, heridas. Pasa mucho. Por eso también, y con esto te cierro, el tema de los obreros. Bueno, pasa también por eso. Nadie quiere agarrar la cuchara. Todos quieren gritarle al de la cuchara para que agarre. Nadie quiere ser peón. Ni siquiera oficial, porque el oficial, vamos a decir lo que es, una persona experimentada que sabe. Sí. Por eso, yo creo que los otros días decía esto y por ahí algunos lo pueden haber interpretado bien o mal. Es como decir, mucha información, congresos, escuelas proféticas, escuelas de todo. Yo creo que este es el tiempo, es como, a ver, como a decir, si se puede decir, bueno, trabajaste un largo tiempo, ahorraste dinero, ahora es el tiempo de que ese dinero que tenés lo puedas invertir y lo puedas hacer producir, ¿no? Claro. Yo he recibido esa información y todavía se sigue recibiendo información porque por internet está lleno todavía de información. Ahora, ¿qué hacemos con toda esa información? Porque realmente el reino de los cielos necesita avanzar. Necesita avanzar y por ejemplo, yo siempre lo digo, dentro del reino de los cielos tenemos, por decir, la jerarquía, tenemos el pueblo, pero también tenemos el ejército. Claro. En el cual, y se necesita levantar, que se levanten hombres de oración, mujeres de oración, de intercesión, que vean en el Espíritu, que los otros días leía la palabra de Jesús, le dice: el Espíritu vendrá sobre ustedes y Él les hablará y les dirá lo que oye el Padre y lo que oye de Él. O sea, creo que necesitamos en este tiempo más que nunca poder oír la voz del Espíritu Santo, ¿sí? A través de la palabra en la cual hemos recibido, pero el Espíritu Santo necesita, ¿no es cierto?, en este tiempo tener, por eso, a ver, vuelvo a reiterar, de poder tener una misma voz. ¿Por qué? Porque sabemos que desde acá yo le puedo decir, no hay ninguna noticia que Dios no porque ya en la Biblia está escrito que Dios nos va a bendecir, y en Deuteronomio cómo poder recibir la bendición, ¿sí? Entonces, no es ninguna noticia. La noticia es cómo. Vas a ser salvo, perfecto, pero ¿cómo? ¿Qué debo hacer? Por eso, en un momento, Pedro, cuando se paró los 3.000, le dijo: ¿qué debemos hacer? No le dijo muchas palabras. 4 o 5 cosas en el Espíritu, y ya los tipos dijeron qué debemos hacer, y dijeron: arrepiéntanse, y como 3.000, y después se fueron sumando. ¿A qué va esto? Se necesita más de la presencia del Espíritu Santo. Y vos fíjate que cuando Felipe es movido en el Espíritu, creo que lo tocábamos, creo que en una conversación, movida en el Espíritu, a ir al camino. Ahora, ¿por qué le pasa? Estaba conectado. Estaba. El hecho de estar conectado, eso no significa que a veces hay gente que fantasea, tiene parte cuando lo buscan a Pedro, que golpea la puerta. Claro. Y el Espíritu le dice: anda con ellos porque yo los envío a buscar. Tremendo. Cuando se habla de conexiones divinas, a eso yo llamo conexión divina. Claro. Bueno, de hecho, viste Cornelio. Está bien. Cornelio tenía toda la información, pero necesitaba ese fuego, ese toque. Y Dios se movió sobre eso. Dios anda buscando voluntades. Dios busca voluntades, gente que verdaderamente se atrinchere y que para la batalla, que esté lista para
para hacer los cambios necesarios que se tienen que hacer. ¿Lo decimos nosotros es una novedad? No, esto viene ocurriendo hace muchos años. A veces se hace como un latiguillo muy de iglesia. Los obreros, no, la mía hace mucho, los obreros son pocos, pero queda como una especie de logan. A mí me pasa, me pone mal cuando escucho a alguien, no, pero Dios está conmigo. No, Dios está conmigo. Bueno, pues está con vos, pero así que esté con el otro también. Pero claro. Porque si está para contigo solo, bueno, no pasa por ahí. Dios a mí me bendice, Dios, ¿y al otro? ¿Lo bendice? ¿Sos de canal de bendición para con esa persona? Ahora, ¿quién lo tiene que hacer? El pastor tiene que ser atajar la pelota, patearla. No, yo creo que Dios pone gente. En uno de los casos es cuando Moisés quería, es tan conocido el pasaje, por ejemplo, Moisés estaba ahí enloquecido y sin embargo dice que el suegro agarró y le dijo, mirá, y Dios... No la podés hacer toda vos. No la podés hacer, vos te querés comer todo, pero no. Sin embargo, Dios ¿qué le dijo a Jehová a Moisés? Escuchá lo que te digo. No es que las nubes o esto. Usó un punto en común que el hombre tenía por conocimiento, él sabía. Es como aquella persona que está acostumbrado a manejar obras grandes. El hombre sabe lo que necesita en esa obra grande. Y cuando viene un chango, pasa muchas veces en las obras, que viene el arquitecto, que viene el nuevito de la escuela, que le quiere enseñar al albañil, que lleva 50 años con las heladas y que le quiere enseñar a sacar los niveles para levantar una casa. El albañil le dice, se le ríe, le dice, no desprecio lo tuyo, pero yo tengo también mi experiencia. Es lo que le pasó a Moisés. Este hombre le dijo algo que él ya tenía, lo sabía. Dijo, che, esto solo no lo vas a poder hacer. El tiempo te va enseñando, por eso yo la otra vez... Pero no era, fíjate que ya tenía sus años. No, lo dije, no sé si lo dije ahí en tu programa o en dónde, o siempre por ahí lo digo. Es decir, muchas veces un pastor nuevo, por ahí, ordenado pastor, legalmente, ordenado como tiene que ser, se va y se pone a la par del otro y dice, se siente como igual. No sos igual. No. Porque ella tiene trayectoria, un apóstol, un profeta, si dos, tres. ¿Cuánto hace que sos apóstol? 3 años. Y no te podés sentar a la par de otros apóstoles de trayectoria que tienen su tiempo. Tenés que sentarte a escuchar, si no, yo estoy... esas son las cosas en las cuales necesitamos y necesita, ¿no es cierto?, la iglesia. Bueno, ese espíritu de querer... Un corazón enseñable que de disfrutar el aprender y escuchar. A mí me pasa, yo en mi propia congregación, cuando están predicando, nunca, y Dios me perdone si alguna vez lo hice, pero esa cuestión soberbia de creer que vos estás por encima de esa persona. Claro, no, al contrario, siempre va a haber algo o todo de aquel mensaje que dé aquella persona y que te va a edificar y que vas a crecer, y tal vez la escuchaste 1000 veces esas palabras. Me pasa contigo, muchas veces charlamos y siempre me voy edificado en palabra, en enseñanza, porque nos conocemos y hay cosas que uno ha vivido y la hemos estado viviendo en situaciones, cosas caldentes que la hemos vivido y que no nos contaron, las vivimos. Entonces también eso nos fortaleció y damos gracias también porque también esas circunstancias nos ayudaron a crecer. Habla de la palabra, hierro con hierro se aguza. Yo creo que el respeto, en cierto modo, más allá de todas estas cosas, es decir, el respeto, la humildad, porque eso es lo que yo creo que también tiene que marcar la diferencia en cada uno de nosotros, más de los hombres de guerra. Yo siempre tengo una palabra que a mí me quedó
grabada toda, pero hay una en la cual por ahí trato de que eso me ayude a, como dijo un pastor amigo, no se suba la cresta, Sí, ¿no? no se te suba la cresta. Entonces es decir que el soberbio ya tiene su rey, ¿no? El soberbio ya tiene su rey, y su rey quien es Leviatán. Sí. Entonces, esas cosas, entonces cuando te medís por ahí, pero amado, tenemos esto, como decir la trinchera, decir, señores, no, se ha declarado una guerra contra en lo natural, que lo hablan los guerra netamente espiritual, ¿sí? En la cual la desesperación, la angustia, la pobreza, la miseria va a traer una demanda a la iglesia bastante importante en el clamor, Seguro. en la oración. Y hay palabras que vos las lees, palabras que son para un tiempo, ¿no? Cuando Jesús oraba por sus discípulos, él le rogaba al Padre. Sí. El apóstol Pablo dice oración con ruego y con súplica. Yo dije, wow, la efectividad de la oración. Porque a veces por ahí la oración puede ser muy buena y te quedas admirado de algunas oraciones que pueden hacer ciertas personas. Pero te pueden impactar, pero no transformar, ni transformar a una persona, ni transformar un ambiente. Seguro. Pero hay oraciones que no impactan a los oídos de las personas, pero sí impactan en el mundo espiritual y transforman las vidas. ¿Vos crees que la iglesia... A ver, vos naciste en una época en la cual yo nací en el Evangelio, que era de oración, de ayuno, de vigilia. ¿Recordás las vigilias? Sí. Extraordinario. ¿Los tiempos? Yo creo que no se tendrían que haber ido nunca. Yo creo que sí, porque es la base de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Claro. Porque la iglesia nunca fue ni evangélica, ni pentecostal, nunca fue la iglesia fue apostólica. Bueno, la gran lucha que había en el 900 era ¿qué es lo que decían los hermanos de la santidad hasta el 1899, décima de segundo? ¿Qué es lo que decían? Sin santidad nadie verá a Dios. Eso fue durante 100 y pico de años, siempre fue llevado a eso, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces vos ves, inclusive, hay cosas que se usaron inclusive para matar un montón de personas en el espíritu en aquella época. ¿Qué le pasa? Bien corto. Acá lo que lo están mirando tenemos agua, pero esta es una comida de combate, ¿sí? Que la he preparado y esta usted la puede llevar en la mochila por varios días y se va a trincherar por ahí en los lugares altos y con esto, con 3 de esto, pasa el día. No me digan. Ahora sí. Pero me hiciste perder. ¿Qué está diciendo? Estábamos hablando de la iglesia si volvía nuevamente a la oración y a la intercesión. Vos fíjate que cuando llegan los pentecostales en aquella época, ¿qué es lo que le pasa a los pentecostales? Entra un fuego dinámico de explosión y visible sobre la gente. Entonces eso hace que también entra a correr el Evangelio. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella época? Se calcula que hasta más o menos, hasta la década del 30, los evangelistas de aquella época, de aquella primera camada, dice que hasta se hacían competencias, entre comillas, de quiénes eran los que resucitaban más muertos. Y había resurrecciones, la historia lo dice. Hay libros escritos, que yo he leído algunos, hay libros escritos respecto a las resurrecciones dado en acá y Azusa, que es
el naciente del pentecostal. ¿Por qué nace? Porque hay una mujer dentro de la congregación que entra a hablar en las lenguas del Espíritu y el pastor reconoce que es las lenguas del Espíritu y se movió todo. Ahí es un gran nacimiento de lo que hay en aquella época. Entonces, tenemos que volver a ese tipo de cosas. Hay que volver. Hay mucho lobby en un montón de cosas que se dicen que van a quedar. Pero ¿qué es lo que no va a dejar de existir? La oración, el ayuno, la búsqueda. Después, bueno, eso trae aparejado a las vigilias. Claro, creo que a ver la palabra correcta, si se sensacionalizó las cosas, entonces, en donde yo a veces hay cosas que las personas incurren a la fantasía, mucha fantasía, ¿viste? Digo, si no te cae, o si no lo voltea, Dios no está. Bueno, porque quieren asemejarse a cuestiones que sucedieron en otras épocas. Porque eso existió, sí existe todavía. De ministros que uno recuerda, de testimonios parados en el púlpito, levantaban la mano y la gente, no tan solo que se caía, sino que eran transformadas y las personas eran sanas. Hay un montón de ahora que levantan las manos, levantan el pie, tienen mucho de acá, pero poco de lo que es aquello que se vivió. Entonces la entran a inventar. No quiero entrar en ese terreno. Por eso yo creo que necesitamos mucho, pero mucho en este tiempo del Espíritu Santo. Claro. Mucho del Espíritu Santo, mucho del Espíritu Santo. En otro programa, que podríamos hacer eventualmente en otra oportunidad, vamos a hablar de los falsos maestros. ¿Por qué hay falsos maestros? ¿Qué beneficio tiene o por qué cree? Porque hay gente que es un falso maestro pero no sabe que es un falso maestro. Ellos creen estar en la verdad. Y nosotros podríamos hablar de gente que inclusive tiene nombre y apellido y que ellos creen que están. No es por sacar, ni siquiera vamos a nombrar. No, seguro. Pero la idea sería también llevar un poco de luz a todo. El otro día cuando tiraste un nombre que no recuerdo qué era la persona. Sí, bueno, pero no la voy a tirar. No la tiré, la dejamos picando. Dejaste un nombre en donde me interesó mucho eso. Claro, porque también está esto. Para que sepan los que nos están viendo, nosotros no siempre, pero una vez por semana o cada 15 días nos juntamos con él y nos afilamos un poco, ¿sí? ¿Sí? Hay alguien que quiere pedir un consejo, el pastor Dante Domínguez le va a dar un consejo. Le digo más, en este momento estamos saliendo en vivo también por Facebook de Abrigo del Altísimo, estamos ahí, y también quiero decirles, invitarles a mis reuniones, ya invitado, ya. No, pero el hecho está en que más allá de que el apóstol y profeta me haya invitado, tenemos una mitad de año. Amén, sí. Mitad de año. Él me ayudó mucho, por eso está blanco, porque sí. Yo le he hecho renegar, pero muy buen hombre. Sí. Mira qué pinta que tiene. Qué pinta. Amados en el Señor, quiero decirles algo. Ya le entró a hablar a la cámara. En estos tiempos, sí, necesita usted y necesito yo entrar en la dimensión del Espíritu Santo, ¿sí? Creo que la palabra de Dios ha llegado y aquel que nos está escuchando y que por primera vez nos está escuchando, lo mejor que te puedes hacer es acercarte a Jesucristo, ¿sí? Totalmente. Si hay alguien que te ha predicado la palabra, te ha hablado la palabra y nunca jamás quisiste saber nada, pero hoy crees que es la oportunidad, anda a buscar a la persona que un día habló y espero que esa persona esté esperándote todavía desde el primer momento que te habló para que puedas encontrarte con el verdadero, ¿sí? Con Jesucristo de Nazaret, porque este es un tiempo en donde solamente Dios puede traer paz y puede traer seguridad y tranquilidad. En Cristo Jesús todo lo podemos. Hoy estamos ya terminando, es una horita de programa. Yo creo que un tiempo muy propicio
para los hombres de Dios, mujeres de Dios que nos están viendo. Quiero hablarles de esto. Yo sé que están orando, pero intensificar la oración, tratar de estar por las noches, vigilar, buscar, porque en las noches es donde está la serenidad y podamos, ¿no es cierto?, escuchar la voz del Espíritu Santo, porque van a acontecer cosas en las cuales nosotros vamos a estar preparados, pero necesitamos preparar a otras personas para que también sean la voz de Dios, la voz profética. En Isaías creo que Dios dice: miré hacia la tierra y no había nadie que se parara en la brecha para que clamara a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Miren lo importante que es poder orar a favor de la tierra. Y cuando decimos tierra, no solamente es el puñado de tierra, porque somos parte de la tierra. Claro, somos parte de la tierra. Y yo creo que cuando se refiere a tierra, claro, se está refiriendo al ser humano. Tierra somos, tierra volveremos a ser. Claro, es importante esto, de que se levante un clamor genuino, que siga estando latente, porque los tiempos, vuelvo a reiterar, los vientos de cambio se están dando. Tenemos por delante, creo que 4 meses para que termine lo que es el año 2020, y en estos 4 meses necesitamos, y creo que viene una transformación tremenda para lo que es la Iglesia de Jesucristo. Yo creo, hay algo que me mueve, un motor interno en el espíritu, y trato de impartírselo a cuanta persona estoy. Anoche estuve con un grupo de pastores, también les impartía esto, de que va a haber un movimiento, pero no estoy hablando de las masas que van a venir, no. Viene una transformación para aquellos que estemos atentos al oído de lo que Dios va a hacer. Yo creo que son 4 meses que desde la trinchera, desde el lugar, desde la posición, desde el lugar donde Dios nos ha establecido, va a ser para que podamos hacer y seguir haciendo lo que Dios está queriendo hacer. A estar atentos. Ese es el tema. Hoy por hoy es esto. Estar atento a la voz del Espíritu Santo, en los cuales dice que habita acá. Amén. Quizás si no la querés responder la pregunta, no hay problema. ¿Vos creés que para el 2021 ya va a estar como el orden mundial medio preestablecido ya? No, yo creo, si vamos a yo creo que está entrando en una transformación. Nosotros, hay algo que se viene cocinando, no de ahora, sino que yo creo que se viene cocinando desde el año 2000 en adelante. Desde la caída de las Torres Gemelas en adelante, el mundo fue transformado. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa desapercibido estas cosas. Pero si uno ve el orden, cómo se ha ido estableciendo, bien dijiste, a mí hay cuestiones que me gustan, las veo, las estudio, hay cuestiones que uno se va dando cuenta. Nosotros vivimos una pandemia de este tipo, no se vivía hace más de 100 y pico de años. Pero pandemias hubo. Hasta el 2016 hubo otra, que no llegaron a nuestra nación de la manera que está esta instalada, jamás se instalaron. Pero sí es cierto que se está reordenando el mundo, se está acomodando, y los que creíamos que eran los líderes poderosos hasta hace un tiempo, hoy están perdiendo fuerza. Hoy se está posicionando otros. Y a eso nosotros tenemos que estar mirando. ¿Cómo nos va a afectar como iglesia? Y va a afectar de acá a 3 años, 2 años, 5 años, 10 años. Por eso también es cierto que nosotros tenemos que procurar que nuestros hijos y nuestros nietos, mejor dicho, ya nosotros, porque nuestros hijos por ahí ya han cumplido sus 30 años ya, pero nuestros nietos tienen que entrar a fundamentarles esta palabra, la palabra, porque ellos van a vivir cosas que nosotros no hemos vivido. Nosotros venimos de una iglesia pentecostal, conservadora de la década del 80. A la luz de nuestros hermanos pastores de aquella época nos enseñaron cómo era este modelo. Nosotros nos cuenta, a la luz que tenemos hoy por hoy, poderles transmitir esto, porque ellos van a ser protagonistas de aquello
me parece a mí que va a ser, que va a estar en ebullición todo esto que estamos hablando. Te voy a hacer una última palabra, la última pregunta, disculpe, la última pregunta. ¿Vos crees fielmente que este es el tiempo en donde la iglesia de Jesucristo tiene que funcionar más en casa que, ¿no es cierto?, en el salón donde nos congregamos? Cuando digo funcionar en casa, estoy hablando de decir, porque bueno, vamos a la iglesia, oramos ahí, escuchamos la palabra, leemos la palabra ahí, y después venimos a la casa y nada. ¿Crees que este es el tiempo en donde los padres, ¿sí? Los padres empiecen a formar a sus hijos en el carácter cristiano, ¿sí? No en la iglesia, o en el salón, mejor dicho. Claro, yo creo que la iglesia física como nosotros la conocemos, nosotros por ejemplo, estamos haciendo un programa virtual, ¿por qué causa? ¿Qué nos aventuró hoy por hoy a hacer esto? De hace un tiempo por ahí. Causa de esto. Nos vamos reinventando a medida que estamos, va funcionando el mundo. Esto hace 2 años atrás, ¿existía Facebook? Sí, existía. ¿La usábamos? No. Hoy hay otras plataformas que son, no sé si superiores, pero son de más llegada a otro tipo de gente. ¿Las usamos? Hoy no, pero no está diciéndonos que más adelante no las sigamos usando. ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia física? La gente tiene que seguir viniendo a los lugares físicos como los que hoy por hoy tenemos, porque Jesús sí se congregó. Y eran gente que para la época de ellos hacían en sus hogares, porque las sinagogas no siempre existieron. Pero hubo una necesidad en una época de que se reinventaran y las sinagogas entraron a funcionar, donde ellos entraron ahí, que era la sinagoga que tenían cerca de sus hogares y escuchaban palabra de Dios. Y Jesús era uno de los que iba a esos lugares. La gente va a seguir viniendo a nuestras congregaciones mientras les sea posible. Pero también es cierto que en esta época inclusive está peligrando las reuniones familiares. Aquellos que hacen células y todo están en peligro, porque hoy por hoy el gobierno les está diciendo que si encuentra más de 10 personas reunidas dentro de un hogar, les van a meter multa. Entonces aquel que provee de la casa para que se junten a orar, hoy la tiene que pensar 2 veces. Entonces también está todo ese tipo de cosas. Por eso estamos en guerra. Por eso estamos en guerra y por eso estamos agazapados esperando salir a la batalla. Amén. Si usted ve la película 1917, usted va a ver ahí las trincheras que estamos hablando. Dios me lo bendiga, apóstol. Dios bendiga a la comunidad. Muchas gracias a todos aquellos que nos están por viendo. estar. Padre Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora, oh Dios. Aleluya. Por este tiempo. Gracias, Jesús. Señor, ruego para que tu iglesia, Señor, Amén. sea una trompeta en la cual pueda sonar con un sonido, Señor, no incierto, sino con certidumbre, con certeza, mi Dios. Aleluya, bendito. Hay muchas personas, mi Dios, en esta hora en la cual necesitan oír la voz de tu iglesia, de tu pueblo, de tus siervos. Oramos en esta hora por nuestra nación, pero también por las naciones del mundo, mi Dios. Aleluya. Para que los hombres y mujeres de guerra, esos hombres y mujeres de intercesión, de oración, de ayuno, Señor, Santo de Jesús, sean fortalecidos en el poder de la gracia, mi Dios. Aleluya, bendito Dios. Sean fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, mi Dios. Amén. Aleluya. Oramos por la obra de tu Espíritu Santo en los corazones, en las vidas, por cada familia, por cada hogar, por cada sacerdote. Amén. Por cada mujer idónea, Señor, para que puedan instruir a sus hijos en el camino del Señor. Gracias, Jesús. Para que puedan sus hijos ver a sus padres orando, para que puedan ver a su madre instruyéndolos en la palabra, mi Dios. Para que puedan crecer fuertes, Señor, fuertes en el espíritu, inamovible en este tiempo, Dios, en donde todo se está
transgiversando, en donde viene avanzando la obra de maldad y quieren invadir los colegios, cambiando, Señor, las ideas, las ideologías, Señor, que están en la palabra. Pero por cuanto, mi Dios, creemos también que estamos a próximo del fin, Señor, no sabemos cuánto, pero queremos levantar un clamor, Señor, porque sabemos, Señor, que parte de la tribulación la iglesia la pasará y esa tribulación la purificará, la santificará. Amén. Y la hará poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach y de nuestro eterno Dios Hashem. Bendigo, Señor, amén, a cada hombre, a cada mujer que nos están viendo. Si hay ministro, bendigo los ministros, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para que el Espíritu Santo, Señor Dios mío, los active, Señor, los active, gracias, los active, Señor. los active en el poder de la revelación. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy las gracias. Amén. Amén. Gracias, Pastor Dante. Déjame saludar un poquito a la familia de Abrigo del Altísimo, donde ellos están, a toda la familia de Abrigo del Altísimo, tanto los que estamos aquí en Río Cuarto, como los que están, no sé, a donde llegan las señales de abrigo. Hay abrigo por todos lados, así que si quiere, tiene frío, venga Abrigo del Altísimo. El Pastor Dante está ahí con una gran frazada, los va a abrazar. También quiero saludar a mi esposa que nos está viendo. La pastora Liliana. La pastora Liliana, Dios te bendiga también. Y quiero también saludar al que está haciendo la conexión desde su casa, que está haciendo lo posible también, es a mi hermano Rodolfo también, que está haciendo posible que esto salga también por Facebook de la Iglesia Abrigo del Altísimo. Así que para ello, dándote gracias a vos, a tu familia por la invitación. Sé que no va a ser la última vez, porque soy más apegado, cargoso, así que bueno, siempre uno estar atento. Yo creo que también necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu, porque es el que nos va a demandar a ciertas cosas. Amén. Y por ahí tocar estos temas y otros temas más en los cuales necesitaremos tocar, que Dios permita que lo hablemos. Amén. Porque por ahí dentro de nuestras congregaciones ya conocen nuestros pensamientos, ¿no? Pero hay personas que pueden ser edificadas, seguro, por esto o no. Totalmente. Pablo dice: retener lo bueno y lo malo va afuera. Entonces, lo que ha sido bueno, reténgalo, póngalo por obra, ¿sí? Jesucristo dice: bienaventurado es aquel que oye la palabra y ¿qué hace? Y la pone por obra, porque si la oye y no la pone por obra, no sirve. Bendigo sus vidas, ¿sí? Y el reino de los cielos tenga un impacto en este tiempo, en esta nación y otras naciones, a causa de tu vida. Amén. Gracias a la hermana Laura, ¿sí? Que nos ha estado ahí filmando, ¿sí? Un abrazo.